amigos televidentes? Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Así Somos. En el día de hoy queremos tratar un tema de bastante interés para las personas de nuestro municipio de La Unión. Queremos conocer un poco más de un proyecto de vida de una persona muy emprendedora. Él es Jair Antonio Otero Álvarez. Queremos conocer un poco más de su negocio, de su proyecto, de esa idea que tiene y que hace poco implementado en nuestro municipio, Techos y Maderas, el Calidosito de Oriente. Así que queremos invitarlos para que no se pierdan el programa, para que nos sigan también por nuestras redes sociales. En YouTube nos encuentran como Canal 8 La Unión, en Facebook como CNT La Unión al Día, y también nuestro número de WhatsApp, el 319-230-5598. Así que, don Jair, le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Tatiana, buenos días. Muy bien, está muy bien, y de antemano agradecimientos pues como por tenernos en cuenta para este importante espacio en el canal. Bueno, don Jair, muchas gracias a usted por tenernos acá, por supuesto por aceptarnos esta invitación, y esa es la idea, conocer mucho más de su vida, tanto en la parte personal y también en la parte profesional, saber que de una u otra manera tiene su negocio y conocer más como de esta idea. Así que iniciamos conociendo de usted. Cuéntenos de dónde es. Tatiana, bueno, pues mis orígenes están en una vereda que corresponde al municipio del Carmen de Lloral, pero por acceso es por acá, por La Unión, precisamente acá en La Unión, ¿cierto? Incluso pues eso explica un poco por qué también como el acercamiento con este proyecto de vida a este municipio, porque yo he estado trabajando pues más en el Carmen de Lloral, ¿cierto? ¿Cómo se llama esa vereda? Vereda La Honda. Vereda La Honda, que está a unos 45 minutos de acá en moto, pues en carro tipo campero. En la vereda La Honda, pues ahí han estado como pues todos mis orígenes pues como de infancia estuvieron en esta comunidad. Cuéntenos un poco, digamos, cómo es la vereda, cómo es La Honda. Listo, bueno, ¿qué le puedo como decir? Bueno, pues hay como situaciones ahí que vale la pena pues como tener también en cuenta. La comunidad de La Honda fue muy activa hasta el año 1996 aproximadamente, ¿cierto? Empezaba pues como a irse formando, como a irse desarrollando. Llegó a tener alrededor de unas 35 familias poblando la vereda. El centro educativo de la vereda estuvo también alrededor de 25 o 30 niños pues como formándose en ahí. Tenía una vía de acceso pues en condiciones aceptables. En esa época había un servicio pues como de transportes en la comunidad cada 8 días los domingos, y en las semanas pues también para el ingreso pues de los víveres o para sacar los productos que allí resultaran, pues también había como esa posibilidad. Y es entonces como alrededor de esta fecha del año 96, a raíz pues como del intenso conflicto que se vivió en la región del Oriente, pues la Honda no fue ajena pues como a esta situación, ¿cierto? Entonces se da pues como una concentración de violencia y de confrontación en esa vereda, en La Honda, y veredas pues como cercanas como la San Miguel, San Juan, ¿cierto? Entonces eso origina pues como el desplazamiento masivo de la comunidad. Toda la comunidad se desplazó en su totalidad a municipios cercanos. Algunas familias se asentaron en La Unión, otras hacia La Ceja, otros al Carmen, como en mi caso. Otras familias incluso hasta se fueron a la ciudad de Medellín. Pero es ahí pues como donde se interrumpe como ese proceso normal y que venía pues como dando la comunidad. Bueno, y hoy en día ¿cómo se encuentra ya al ver que pasó pues toda esta situación, todo el tema de estas dificultades? Digamos, hoy en día ¿cómo está La Honda? ¿Cómo la ve? Digamos, ¿qué se cultiva allá en esa vereda? Bueno, entonces sí, esa a partir pues como de ese momento que entonces queda el territorio totalmente abandonado, y transcurren, yo diría que unos 15 años sin que se retome pues como ninguna actividad pues ni ningún proyecto en la vereda. De hecho pues ya había como desaparecido, ya no se mencionaba La Honda, creo que ni en La Unión ni en el Carmen pues que es el municipio al que correspondemos, ya no se hablaba de La Honda, ya como que no existía, un abandono total, y estaban pues como perdidas todas las esperanzas de
emprender, de recuperar nuevamente como ese territorio. Entonces es en el año 2011 que se crea pues como una junta de acción comunal a distancia. Funcionamos pues como acá en la Unión, nos reuníamos periódicamente, cada mes, cada 2 meses, pues como a intentar pues como retomar un poco la situación pues como en la vereda, teniendo en cuenta que ya había pues como elementos favorables, como de tranquilidad, ya se había superado un poco como la situación de conflicto, entonces podíamos hablar de unas condiciones mínimamente ya reales y propicias pues como de emprender algún retorno o algo por el estilo, ¿cierto? Empezamos entonces a organizarnos como Junta de Acción Comunal, y es en el año 2012-2013 en la administración del señor Néstor Joaquín Martínez, alcalde del municipio del Carmen de Iboral, que entonces logramos pues como visibilizar, fuimos muy contundentes y logramos pues como visibilizar la problemática de la vereda, y le manifestamos la intención de algunas familias pues como emprender un plan retorno hacia la comunidad, ¿cierto? Entonces él nos brindó pues como oídos receptivos y se dispuso totalmente, hubo una voluntad muy sincera como de acompañarnos pues como en esa intención. Diseñamos un plan retorno integral para unas 14 familias pues que inicialmente demostraron como la voluntad, y empezamos entonces a gestionar recursos y a avanzar pues como en ese plan que se había diseñado, y logramos en tiempo récord, en menos de en un año o año y medio, logramos entonces que se hicieran pues como una serie de proyectos muy importantes encaminados como hacia ese plan retorno. Lo primero fue construir 14 viviendas totalmente nuevas en sitios donde eran las viviendas anteriormente. Tener en cuenta que las viviendas ya se habían, de hecho pues en los momentos de la violencia fueron incineradas unas 10 viviendas, ¿cierto? Y las otras pues ya se habían caído por los efectos por el transcurrir del tiempo y el abandono. Entonces no habían pues como ninguna vivienda en pie, solamente quedaba la escuela, algunas partes, algunos muros pues que se podían pues como recuperar un poco. Entonces lo primero que hacemos es gestionar recursos para construir 14 viviendas para 14 familias. Se logró hacer eso. La vía de acceso, que estaba totalmente perdida también pues por el tiempo, la logramos recuperar en un 60 o en un 70%. La red eléctrica que había sido pues también destruida, incluso se habían pues como llevado los postes, los transformadores, los cableados, todos lo habían llevado. Se logró pues también como restaurar la red eléctrica. Y algo muy importante es que alguna de las limitaciones que había pues para emprender cualquier proyecto en la vereda es que la vereda había sido pues declarada como zona de alto riesgo por presencia de minas y explosivos, ¿cierto? Entonces ninguna administración podía pues como emprender ningún proyecto en la vereda porque había ese peligro pues inminente. Logramos entonces que del gobierno nacional se nos adelantaran, pues se nos programara un proceso de determinado humanitario. Entonces logramos hacer pues como ese determinado antes de emprender cualquier otro proyecto en 2 sitios que se habían pues como identificado por presencia real pues de minas y de explosivos. Entonces se hizo ese proceso de determinado y ya eso dio paso pues para los otros proyectos de construcción de viviendas y la vía. Bueno, Jair, ya conociendo un poco más de cómo se ha reconstruido la vereda, hablemos de esa infancia y de esa juventud que usted estuvo allá, o más o menos a qué edad le tocó desplazarse para el Carmen. Listo, Tatiana, pues bueno, sin dudas pues tener en cuenta que es difícil, o sea, es el campo y en esa parte, por ejemplo, pues es difícil, y más con el abandono pues que siempre ha predominado desde
desde el Estado y desde las administraciones pues que tienen que ver como con el territorio. Entonces siempre ha sido muy difícil y en esa época pues existía esa situación, pero sin embargo pues ese fue su origen, uno nació ahí en ese entorno y pues y lo valoró y lo disfrutó en esa condición de infancia y aún pues uno tiene pues como recuerdos muy arraigados pues como de esa situación y uno no quiere pues como dejar morir esas raíces y eso pues que donde uno estuvo, ¿cierto? Entonces sin duda fue una situación pues de dificultades, pero sin embargo entonces eso también pues como que le ayudó a uno pues como a templarse un poquito en lo que uno ya pues puede hacer hoy por hoy. Si uno se pone también como a comparar como con esas otras condiciones que ofrece las comodidades de la gran ciudad, pues entonces tampoco pues hay como tantas cosas que envidiar, pues si nos referimos pues como a comodidades, listo, está bien, pero entonces también es como los valores pues que puede obtener uno en su origen, en su condición de campesino, y los valores que hoy nos ofrece pues como la gran ciudad con tantas comodidades, con tantas exposiciones a redes sociales, a vicios, una cosa y otra, ¿cierto? Así es. Bueno, don Jair, sabiendo que de una u otra manera a usted también lo marcó y le tocó vivir el tema del conflicto, ¿tuvo la oportunidad de terminar sus estudios? No, lo poco que yo tengo pues como mi formación académica lo hice pues en esa vereda y solamente tuve pues la oportunidad de estudiar pues hasta la primaria, ¿cierto? No tuve ninguna otra oportunidad de formarme. Eso fue lo que pude pues como lo que me pudieron ofrecer mis padres y lo que las condiciones del campo me ofreció. Ok, bueno, hablemos también del tema de sus padres. ¿Qué le han inculcado ellos desde pequeño? Que desde que estaban en la vereda de la Honda y de una u otra manera están ahí al frente del campo, como usted lo mencionaba, ¿qué le inculcaron ellos desde pequeño? ¿Cómo debían de ser esos valores o cómo debían de ser esos comportamientos ante una sociedad? Bueno, en mi caso pues de mi padre, ya él falleció precisamente antes pues como de que se diera ese retorno, hace unos 28 años que él falleció. Muy trabajador, pues siempre muy trabajador, muy aferrado pues como a esa cultura del catolicismo, pues como en esa condición de vida, llevando una vida pues como de mucho fervor, de mucho respeto hacia lo católico y por supuesto de mucho trabajo, ¿cierto? Mi madre pues también, ella una persona muy humilde, muy noble, muy trabajadora, muy enamorada pues de su campo, ¿cierto? Entonces uno valora pues como de ellos, es como esa situación, como esa humildad, como esa esperanza, como esa fe siempre puesta en que algún día pues vendrán cosas mejores y a pesar pues como las dificultades o de las situaciones difíciles que se presentaban, que ofrecía pues como el medio, ellos siempre estaban ahí muy constantes en esa rutina diaria de trabajar, de vivir bien y de procurar pues porque tuviéramos como unas condiciones mínimamente dignas pues de vivir. Bueno, y tiene hermanos, don Jair, también. Sí, somos una familia numerosa, somos 7 hermanos. Bueno, hablamos un poco también, digamos, tuvo la oportunidad de estar en el campo, de estar en las labores de la agricultura y poder darse cuenta que es, digamos, estar al sol y al agua, como muchas personas también hoy en día lo están, antes de tener su proyecto de vida y pensar en esta idea. Claro, sí, el campo ha sido pues como el escenario de trabajo de nosotros y es duro, sin dudas es duro, pero el campo dignifica y hoy pues que está uno pues como en otra situación, de pronto pues un poco alejado, como ese contacto directo pues así con las labores del campo. Yo personalmente pues respeto y admiro profundamente el campesino y sus actividades, porque sin dudas es una situación
es brava, pues las labores del campo son muy duras, son muy pesadas, y lo más lamentable de eso pues es como la remuneración pues que se obtiene por lo que ellos hacen, ¿cierto? O sea, si se emprende pues cualquier producción, cualquier cultivo que establezcan, a la hora pues como de salir a vender, eso es muy mal remunerado, es muy poco lo que perciben por lo que producen, y casi siempre pues caen en manos de intermediarios que les desprecian o que no valoran pues como ese esfuerzo y como ese sudor que ellos tienen que invertir ahí. Así es. Televidentes, nuevamente les recuerdo que estoy con don Jair, estamos conociendo un poco más de su carpintería y depósito de madera que está implementada acá en nuestro municipio de La Unión. Queremos que ustedes lo conozcan mucho más y por supuesto que conozcan más de esos servicios que ofrecen. Ya saben que nos pueden buscar por nuestras redes sociales, en YouTube nos encuentran como Canal 8 La Unión, en Facebook como CNT La Unión al Día, y también nuestro número de WhatsApp, el 319-230-5598. Así no se pierden nuestro programa Así Somos, y por supuesto conocen mucho más de nuestros invitados. Don Jair, hablemos un poco de cómo transcurrió su vida en el momento en que llegó al Carmen. ¿Qué empezó a hacer? ¿Cómo pudo darle un inicio o como una nueva oportunidad de seguir viviendo a pesar de esos conflictos que tuvieron en la Honda? ¿Qué llegó y qué empezó a hacer en el Carmen de Viboral? Bueno, llegamos al Carmen pues obviamente en condiciones de muchas dificultades, ¿cierto? Y en un momento pues crítico del conflicto, porque es que pues salimos de la Honda donde había una situación pues de peligro y de una confrontación casi permanente, pero ni el Carmen ni estos municipios del oriente pues ninguno de ellos era pues como ajeno a la situación de conflicto que se estaba viviendo. Entonces allí también había pues como una situación, un caos social muy difícil. También estaba pues viviendo esa situación de conflicto, de asesinatos, de masacres, ¿cierto? Eso era pues como lo cotidiano, entonces muy difícil pues llegar uno como a crear condiciones y como a establecerse pues como en algo. Sin embargo, lo que empezamos pues como a ir optando como forma de subsistir, entonces fue a trabajar en carpintería, ¿cierto? Aunque no teníamos como la experiencia, si bien nosotros pues toda la vida, y mi padre también pues dependió mucho como de la explotación de maderas desde la Honda. En esa época pues no había como tantas restricciones en la tala y en el comercio de maderas, pero esa fue una actividad principal pues de mi padre. Entonces nosotros venimos pues como con esa actividad pues como un poco dependientes pues como de eso. Entonces llegamos al Carmen y empezamos pues como a emplearnos en calidad de ayudantes en carpintería. No teníamos mucho conocimiento pues como del arte, pero entonces nos daban pues como la oportunidad de trabajar ahí, y eso fue lo que empezamos pues como a hacer, ¿cierto? En carpintería, luego de pronto por ahí en aserríos, también pues como en calidad de ayudante, de operario de algunas máquinas. Y ahí es donde empezamos pues como a irnos metiendo como ya más en el gremio que hoy seguimos pues como desempeñando. Así es. Bueno, de pronto cuando llegó a trabajar en el tema de la carpintería, empezó a gustarle y ver que hoy en día de una u otra manera quiso establecer y de una u otra manera también materializar su idea, tener su proyecto de vida, seguir en el tema de la carpintería, de la madera. De pronto cuando inició en ese trabajo, sintió que le gustaba y que podía tener un futuro en eso. Bueno, pues la carpintería pues es como lo que le ha dado la posibilidad a uno como de sobrevivir. La carpintería yo diría pues que no es como son negocios muy rentables, para mí son muy esclavizantes, porque el proceso pues de la madera en carpintería más que todo demanda mucha mano de obra y es de mucha esclavitud. Es muy posible que usted tenga pues que también sacrificar un sábado de no poder estar con su familia para estar entonces terminando algún trabajo o estar en tema de pinturas o algo así. Entonces para mí es esclavizante. Pero yo insisto que eso es lo que conocemos, que esa es nuestra profesión, entonces ahí nos tenemos que desempeñar. Yo insisto, pues si yo hubiera tenido la oportunidad de estudiar y hubiera sido pues
abogado o político, pues entonces estaría como en otros escenarios, ¿cierto, Natalia? Claro. Pero eso es lo que donde hemos estado, y tenemos que ser también agradecidos pues con el arte, porque de alguna forma hemos sobrevivido. Entonces nos seguimos como moviendo ahí, a veces también pues como el miedo, como a explorar otras posibilidades, otros gremios pues que uno no conoce, no maneja muy bien. Entonces seguimos ahí pues como muy fieles con el tema de las maderas, desde la carpintería, y ahora entonces pues como con el servicio de maderas más como a nivel de depósito o de aserrío. Bueno, don Jair, hablemos, ¿en qué momento decidió crecer un poco más? ¿En qué momento decidió ya independizarse, tener su propio negocio, tener su trabajo, que realmente usted diga, esto es lo mío, esto es lo que quiero seguir haciendo, quiero también brindarle la oportunidad de empleo a muchas personas? ¿En qué momento decidió ya materializar, digamos, un sueño? Porque así puede ser, hoy en día ya es su proyecto de vida y es su negocio, y de eso es también de lo que usted vive, por supuesto, me imagino. Entonces, cuéntenos un poco en qué momento decidió ya emprender como este trabajo para su vida y por supuesto también para su familia. Bueno, es lo mismo, o sea, lo uno va como muy ligado de lo otro. Entonces es en los quehaceres pues de las carpinterías, de la ebanistería. Entonces también le llegan a uno pues como las posibilidades, por ejemplo, le ofrecen por ejemplo bosques, para explotar bosques pues renovables, porque nosotros más que todo nos movemos es con maderas como el pino, ciprés, como el pátula y el eucalipto, que son maderas pues de la región que son renovables. Entonces nos llegaron pues como oportunidades o ofertas de que nos ofrecían pues por ejemplo bosques de pino, ciprés, y empezamos también pues como a movernos ahí, entonces a explotar esos bosques, y sobre todo pues como en el pino vemos como un potencial muy importante. Cuando nosotros empezamos pues como a explotar el pino en pie en bosques, entonces estaba muy nuevo, era muy poco pues lo que se usaba el pino para techos, ¿cierto? Como maderas rústicas para construcción de techos. Entonces nosotros pues también empezamos como a querer pues como aprovechar el pino de esa manera. Entonces lo dimensionábamos en cargueras, en alfardas, en vigas, para la construcción precisamente de techos. Entonces eso pues nos fue como haciendo pues un poco expertos. Llegamos a tener pues como un buen reconocimiento de que teníamos de que hacíamos buenos cortes, que era muy bonita pues la madera que cortábamos para ese tipo de construcción, y empezamos a ver pues que se podía hacer como un fuerte de nosotros. Entonces es ahí donde empezamos pues como a fortalecernos un poco, y de hecho pues en el Carmen también funcionamos con un depósito que el fuerte es eso, las maderas rústicas dimensionadas para la construcción de techos. Okay. Bueno, hablemos de ese instante en que decidió llegar hasta el municipio de La Unión, llegar hasta el pueblo, implementar esa idea, poder ofrecerle esos servicios a toda la comunidad unitense. ¿Hace cuánto está ya acá? Aquí llevamos alrededor de unos 7 meses. 7 meses pues que empezamos como a establecer el negocito. Y como le decía al principio, entonces yo aquí pues La Unión, o sea, tengo pues como un arraigo pues como por el municipio, porque mis orígenes pues están muy cerca, y yo pues he jugado como algún papel de liderazgo en esa comunidad, con todo ese tema de retorno. Ahora hay pues como alguna situación como de estancamiento, y hay pues como algún abandono desde el gobierno municipal, pero entonces tenemos pues como estamos preparando como un plan B, como una segunda etapa de ese plan retorno, para lograr garantizar pues como una estabilidad a las familias que se han ido regresando al territorio, ¿cierto? Entonces siempre he mirado pues como La Unión como con ese propósito de irme acercando. Yo sé que allá en la vereda, en la comunidad, no hay condiciones reales pues como para sobrevivir, para uno establecerse allá y sobrevivir en este momento, todavía no las hay.
pero yo sí aspiro y mi proyección pues es esa, es el lograr crear unas condiciones reales pues como para potenciar, porque era una comunidad, una vereda que ya se estaba perdiendo, que ya prácticamente ya no existía, entonces vamos a recuperarla. Entonces eso es lo que me motiva a que yo entonces me vaya como acercando. Entonces veo pues como esa posibilidad de emprender acá en la Unión, lo que sé hacer, y empiezo pues como a instalarme, y tengo proyectado pues también como venirme pues a radicarme acá. Yo actualmente vivo en el Carmen, pero pienso pues como radicarme acá mientras que vamos creando otras condiciones y avanzar hacia la vereda. Bueno, hablemos cómo fue ese comienzo como tal de la carpintería. ¿Cómo fue el inicio? ¿Con qué empezaste? En sí, ¿en qué se enfoca como tal ese depósito de madera? Listo. Pues de pronto no tenía pues como muy claro como cierto hacia dónde quería pues como dirigir el negocio, y no conocía pues como lo que sí se puede decir como la plaza, como el territorio, como la comunidad, como la necesidad pues de los servicios. No tenía como ese conocimiento, entonces llego acá más que todo pues como con el fin de darle como un uso. Me instalo, me disponen pues como de este terrenito, tengo la posibilidad pues como de tomarlo en calidad de arrendo, entonces más como con el fin o el propósito de darle como un uso como bodega, ¿cierto? Nosotros construimos también techos rústicos, más que todo en Llano Grande y en el Carmen de Iboral. Entonces yo aquí llegué pues más como con ese fin de darle como ese uso como de bodegas para las maderas pues que empleamos, y empezamos a ver de que la gente pues se estaba creando como una expectativa de otro servicio, y empezamos como a tratar de corresponder también a ese servicio. Entonces ya eso nos ha ido mostrando como otra cosa, y ya empezamos pues como a crear otras condiciones. Todavía estamos ahí, es algo lento, y uno pues llega sin capital, pues que para esto de maderas se requiere de mucho capital. O sea, para cualquier compra de maderas o para cualquier producto que usted vaya pues a tener en este gremio, se requiere de un capital considerable. Entonces todavía seguimos pues como ahí creando condiciones y avanzando pues poco a poco, pero aquí sí hemos tenido pues como una buena aceptación. Yo aprovecho pues como este medio para darle agradecimientos a la comunidad unitense, a los clientes que han pasado por aquí, a los señores constructores, ¿cierto? Nos han tenido muy en cuenta, y le agradecemos muchísimo, porque de verdad pues que de eso es que depende pues un negocio. Entonces la idea pues tenemos como proyecciones de ir mejorando pues como ese servicio. Estamos todavía ahí instalando cositas, todavía muy desorganizados, pero la intención sí es pues como radicarnos y tratar de ofrecer un buen servicio a la comunidad unitense. Bueno, hablemos de esa gama de servicios, no solamente de los techos rústicos. Aparte de esto, ¿qué más puede ofrecerle usted a la comunidad unitense, o no solamente a las personas del municipio de La Unión, sino también como a todos esos turistas que llegan hasta nuestro pueblo? Listo, Tatiana. Bueno, en el momento o así, o lo que pretendemos pues consolidar, es un servicio pues el fuerte como de nosotros, de pronto no aquí en La Unión, pero por ejemplo en el Carmen, en Llano Grande, pues construimos mucho los techos rústicos, ¿cierto? Aquí en La Unión de pronto no está muy conocida pues como ese gusto por los techos rústicos. Aquí por ejemplo todavía pues a la gente le gusta mucho construir en maderas coloradas, en maderas pulidas, con otras dimensiones. En Llano Grande y en el Carmen de Iboral, incluso en La Ceja, hay un gusto y una admiración considerable por techos rústicos con maderas pues de volúmenes, maderas muy gruesas, y así pues rústicos es como el corte que viene directamente desde el bosque, ¿cierto? Con la motosierra, simplemente se le hace un semipulido con pulidoras, y se le aplica una técnica
que le llamamos craquelado o rasqueteado, pues como para que las maderas formen como unos bises, como unos contrastes oscuros y claros. Y esa técnica, ese estilo de techos gusta mucho en Llano Grande y en el Carmen, ¿cierto? Entonces ahí nos hemos movido pues como con eso, y ya tenemos cierta clientela y cierto reconocimiento. Aquí en La Unión pues todavía no está como muy posicionado pues como ese gusto por ese tipo de techos. Sin embargo, ya hemos logrado construir algunos 3 o 4 techos y ha habido pues como una satisfacción muy importante del cliente, ¿cierto? Entonces nuestro fuerte pues es como construimos techos a todo costo o solamente mano de obra, suministramos la madera para ellos, ¿cierto? La tablilla, la tela asfáltica, la teja, porque manejamos una teja pues especial que viene por ejemplo de Supía Caldas, que aquí como que de pronto no se maneja mucho. Esa teja pues también la suministramos, la vendemos nosotros, y ya vendemos también maderas comunes pues como para la construcción, la tabla para la formaleta, los varillones, los listones. Estamos fabricando en este momento teleras que también pues nosotros, yo no lo había llegado a hacer, pero aquí entonces ha habido pues como una demanda considerable de ese producto, de las teleras y los casetones para la construcción. Entonces vemos la necesidad pues como de fortalecernos un poco ahí, ¿cierto? Pero el fuerte sí es como toda la línea que está pues como alrededor de los techos. Bueno, digamos, si una persona llega hasta acá, hasta el depósito, pues el tema de la carpintería, digamos, necesita una cocina integral, el tema de pronto algo de alcoba, ¿también se le puede ofrecer este servicio? Claro, Tatiana, tenemos una pequeña sesión pues que está destinada como al tema de carpintería, está dotada pues como con todas las herramientas que se necesita para la carpintería. Entonces trabajamos todo lo relacionado con madera en buenas calidades, por ejemplo en roble, en cedro, se trabaja un poco en nogal y también el teca, pero el fuerte como en la línea de ebanistería es el roble y el cedro. Okay. Bueno, don Jair, ya que de una u otra manera usted ya lleva bastante tiempo en este tema de la carpintería, de la madera, ¿cómo ha sido ese impacto ambiental? Bueno, con la parte ambiental, lo que decía pues ahora, nosotros, bueno, las maderas pues que llegan acá o que nosotros manejamos pues casi siempre vienen de bosques pues que ya han tenido pues una expedición de licencia por parte de la autoridad ambiental, ¿cierto? Y más hoy en día pues que está extremadamente estrictos con esos temas ambientales, ¿cierto? Las maderas pues que, por ejemplo el roble y el cedro pues que son maderas de carpintería, vienen por ejemplo de Montería, del Urabá, pues que obviamente tienen que venir ya con el respectivo salvoconducto desde esa región. Y las maderas que manejamos aquí pues como en la región, que es el pino, el eucalipto y el pátula, que son pues como las maderas propias de aquí de esta región y que son renovables por ciento, pues también entonces tienen que tener su respectivo salvoconducto, ¿cierto? A la hora pues de llegar. Vale la pena pues también como resaltar en esa parte que no es que pretenda pues como justificar, pero por ejemplo lo que es el pino pues es una especie que no es pues como no es tan rica en producción de oxígeno y de aguas. El pino más que todo tiende a esterilizar incluso las tierras y sus alrededores. O sea, no lo hago pues como por justificar pues como la demanda, como el proceso pues que nosotros tenemos sobre esta madera, sino porque uno entiende que hoy en día pues la sociedad se ha vuelto pues extremadamente, nos hemos vuelto muy románticos con el tema ambiental y hay mucha satanización pues como hacia el que tala un árbol. Y yo pues respeto y comprendo plenamente eso. De hecho pues yo me considero ser una persona pues muy enamorada y muy respetuosa como del medio ambiente, pero entonces como teniendo en cuenta pues que primero que todo esas son especies que son renovables. Usted taló un árbol de eucalipto,
y usted lo puede volver a sembrar y en 7 años vuelve a tener ahí otro árbol, ¿cierto? Entonces es como para aclarar como un poquito eso, distinto a cuando es por ejemplo ya bosques nativos que no son renovables y que ahí sí se causa pues una afectación considerable sobre el medio ambiente. Televidentes, y continuando con nuestro programa Así Somos, conociendo mucho más de don Jair y por supuesto de su negocio, de esta idea, queremos que ustedes no se pierdan nuestro programa, por supuesto, para que conozcan mucho más de él, de esos servicios que ofrece acá en nuestro municipio de La Unión. Ya saben, nuestras páginas para que nos sigan por nuestras redes sociales. En YouTube nos encuentran como Canal 8 La Unión, en Facebook como CNT La Unión al Día, y también si usted quiere que les enviemos el enlace o también quieren hacer parte del programa, nos pueden escribir a nuestro número de WhatsApp al 319-230-5598. Don Jair, continuamos hablando un poco más de su negocio como tal. Hablemos acerca de ese inicio, de cuando usted empezó, con cuántas personas empezó, de ese impacto social que ha tenido en nuestro municipio de La Unión a la hora de generar empleo. Listo, Tatiana. Bueno, muy importante. Yo cuando inicié acá solamente lo hice pues como con otra persona. Incluso yo he permanecido muy poco acá porque he estado pues como más con otros compromisos alrededor pues como de los techos, ¿cierto? He tenido por ahí varias obras pues que he estado pues como muy pendiente de ellas, entonces eso me ha absorbido pues como la mayor parte del tiempo, entonces siempre permanecía aquí un muchacho o en veces dos, ¿cierto? Pero en la medida que yo veo pues que hay como necesidad y que hay como una respuesta muy positiva de la comunidad, de la clientela de La Unión, y que aprovecho pues como para reiterarles ese agradecimiento y esa paciencia, porque incluso por aquí han venido muchas personas a buscar como el servicio, entonces no han sido bien atendidos. Yo no he podido estar o no se han podido comunicar conmigo, las personas que han habido no le han podido pues como ofrecer una información satisfactoria, además sin embargo ellos siguen ahí y siguen volviendo, entonces a mí me apena muchísimo esa situación, me apena mucho pues con los clientes, pero entonces les agradezco pues enormemente por esa paciencia y como por creer, como por confiar pues como en el servicio, y seguimos todavía pues con dificultades, todavía estamos como en aras pues como de mejorar. Entonces en la medida que yo veo que hay como una respuesta positiva aquí al servicio que pretendemos ofrecer, entonces yo empiezo pues como ahí cerrando los compromisos, como ahí terminando las construcciones, los techos, lo que tenía por ahí pues como ya en camino, como concreto, para poderme dedicar más acá. Ya en este momento estoy como cerrando pues como todo lo que tenía pendiente, ya la intención es quedarme acá, establecerme, empezar pues como a organizar, como a darle como otro enfoque voy a instalar como otra maquinita pues que hace falta y a ofrecer pues un buen servicio. La intención es eso, y si alguna persona de pronto se fue incómoda, insatisfecha porque no se le resolvió lo que requería pues como a tiempo, entonces aprovecho pues para ofrecerle disculpas y que vuelva nuevamente, que vamos a estar aquí pues como para mirar cómo lo atendemos, cómo lo asesoramos en cualquier proyecto que tenga. Entonces arrancamos inicialmente, sí, unas 2 personas pues como en el negocio. Hoy por hoy, alrededor de la madera se requiere pues como de mucha mano de obra, ¿cierto? Entonces hoy por hoy yo puedo decir de que se sostienen alrededor de 11 o 12 empleados, los que están en la carpintería, los que estamos aquí pues como en la parte más como del aserrío, los que están en el bosque pues como alistando las maderas. Y en la parte de los techos, ahí voy a dejar como un equipo con unos 5 personas, unos 5 muchachos, 2 oficiales y 3 ayudantes pues con buena experiencia, que ellos están pues como en esa parte de los techos. Ellos siguen ahí, hacia donde haya que moverlos, están pues como exclusivamente en esa función. Entonces yo creo que vamos a poder pues como mejorar el servicio. Yo creo que es positivo pues el hecho de que hoy en día, cuando hay tantas dificultades de empleo, cuando hay pues es difícil pues como encontrar empleo, entonces claro, que podamos vincularnos
a la economía del municipio y garantizar, responder por lo menos por 10, por 12 empleos, eso es muy positivo, ¿cierto? Eso hay que mirarlo como muy positivo, y ojalá pues también uno reciba pues como esa correspondencia desde la administración o desde el sector empresarial pues como del municipio, ¿cierto? Tratamos de tener en cuenta pues como aquí la mayoría de muchachos que trabajan acá, varios de ellos pues han sido personas pues también vulnerables por la situación pues como del conflicto. Entonces tratamos de tener muy en cuenta pues como de darles oportunidades a esas personas que les ha tocado pues como tener situaciones muy difíciles. Entonces es eso, yo me dirijo pues como a la comunidad carmelita unitense, a la clientela, que vamos pues como a mejorar, vamos a establecer un buen negocio, a ofrecerles un buen servicio, cualquier asesoría que necesiten a la hora de construir un techo, de hacer como un diseño, a los oficiales, a los dueños de obra, con mucho gusto tenemos una experiencia pues ya como en el tema, y los podemos asesorar incondicionalmente. El hecho de que nos digan, vea, visítenos a mi obra, no importa que tengamos que desplazarnos una hora o media hora, lo que sea, con mucho gusto vamos y los asesoramos, qué dimensiones debe de manejar en las maderas para las cargas que va a tener, qué comportamientos tiene la madera, y les diseñamos pues para la obra que tenga, les hacemos algún diseño más o menos qué techo se le puede presentar bien y puede lucir bien en la obra. Entonces son esos servicios, y aparte pues como de lo que se puede ofrecer como al menudeo, entonces las maderas para los techos, los estacones, la tablilla, la tela asfáltica, la teja, y maderas pues para la construcción en sí, el varillón, la tabla, el listón, todo ese tipo de cosas pues es como lo que ofrecemos, las teleras y los casetones también. Ok, bueno, televidentes, ahí tienen la invitación por parte de don Jair, un número telefónico también de donde se puedan comunicar las personas, de pronto aquellas que no pueden venir hasta acá, hasta el sitio, donde pueden comunicarse con usted o con alguna persona que pueda estar acá al tanto como tal de la carpintería. Listo, mi número telefónico es el 314-231-2421. Ok, ahí ¿dónde estamos están entonces ubicados? para servirles. Estamos ubicados en el sector Los Urrea, es la entrada principal viniendo de La Ceja al municipio de La Unión. Esto acá es pues como donde empieza la zona urbana del municipio, sobre la vía principal. Bueno, ¿y los horarios? Pues estamos de 7 de la mañana a 5 o 6 de la tarde. ¿De lunes a...? De lunes a sábado, y disponible las 24 horas para cuando la idea es trabajar, que nos tengan en cuenta, y ahí estamos. Ok, bueno Jair, ¿cómo te proyectas, no sé, a largo plazo con techos y maderas al Calurosito de Oriente? ¿Cómo te ves en un futuro? ¿De pronto piensas obviamente crecer más, ampliarte más, tener de pronto otros depósitos o otras carpinterías en otros sitios, en otros municipios del Oriente Antioqueño? Bueno, por ahora como las aspiraciones es mejorar pues como el servicio en este establecimiento, y por qué no pues también pensar como en mejorar pues la infraestructura. Aquí pues nos instalamos como de una manera pues así muy rústica, entonces la idea pues es como dedicarle el tiempito al establecimiento, mejorar la infraestructura, mejorarle pues como el servicio de lo que tenemos, y ya eso nos irá indicando entonces si habrá pues que avanzar como hacia otra etapa pues más alta. Pero para mí lo más importante es como consolidar el buen servicio, que la gente se sienta pues como satisfecha, que se sienta bien atendida, y prestar un buen servicio es como el propósito principal por ahora. Ok, bueno, de verdad que le agradecemos mucho por este espacio, gracias por compartirnos esta información, por llegar por supuesto a cada uno de los televidentes que nos están viendo en estos momentos. Ojalá y puedan crecer mucho más, ojalá que esta respuesta siga siendo positiva para la carpintería, para ese depósito que tiene acá en nuestro municipio de La Unión. Y no, pues muchas felicitaciones y muchos éxitos, y de antemano gracias por regalarnos esta entrevista. Tatiana, muchísimas gracias a ustedes por abrirnos como este espacio en el canal.
Bueno, televidentes, y recuerden nuestras redes sociales para que conozcan mucho más de Techos y Maderas, el Calibocito de Oriente. Ya saben, en YouTube nos encuentran como Canal 8 La Unión, en Facebook como CNT La Unión al Día, y también nuestro número de WhatsApp 319-230-5598. Y por supuesto, de estar muy pegados a nuestro Canal 8. Amigos, y en estos momentos me encuentro con don Oscar Olmedo Otero Rodríguez. Él es el administrador de Techos y Maderas, el Calibocito de Oriente. Queremos conocer un poco más de esa labor que desempeña acá, también saber cómo llegó hasta este punto y por supuesto conocer también un poco de su vida laboral anterior, conocer qué trabajos ha realizado, aparte de todo también es de la onda. Entonces queremos conocer un poquito más de esta historia, que nos hable de cómo está esta vereda hoy en día, así que los invito para que nos sigan por nuestras redes sociales, para que no se pierdan nuestras historias de vida, nuestros programas. En el día de hoy, Así Somos, ya saben, en YouTube nos encuentran como Canal 8 La Unión, en Facebook como CNT La Unión al Día, y también nuestro número de WhatsApp 319-230-5598. Así que, don Oscar, le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, muchas gracias por aceptarnos esta entrevista, gracias por poder contarnos un poco más de esta labor que desempeña y también de conocer un poquito de su vida. Así que, don Oscar, cuéntenos, ¿de dónde es usted? Es de La Onda, ¿cierto? Sí, de la vereda La Onda. ¿Y siempre ha vivido allá? Pues lo que he estado por fuera ha sido muy poco. Unos pocos años, pero sí he estado por fuera. Bueno, hablemos de cómo fue esa vida en La Onda antes de que de una u otra manera el conflicto, el tema pues de la violencia afectara como tal a la vereda y por supuesto pues a muchos lugares. ¿Cómo era la vida allá? Pues hombre, la vida era una vida como muy tranquila. A como se vive hoy en día era una vida más tranquila lo que se vive hoy. Yo tenía mi propio empleo allá, pues trabajábamos y todo. Hasta la violencia pues ya sí nos tocó ya como aprender otras labores, otros trabajos, aprender otras formas de vivir. Salir del campo, ¿cierto? Salir del campo, pues igual seguí en el campo, pero lo que se trabajaba ya no se volvió a trabajar por acá. Bueno, don Oscar, cuéntenos, ¿qué trabajaba allá, digamos, con su padre o con sus hermanos? Ahora hablaremos también de ellos, de pronto, ¿qué labores realizaban en el campo? No, pues digamos, las labores del campo allá eran pues más que todo. A mí me tocó criar, me fue pues en lo del ganado, en lo del ganado. Yo pues allá aprendí a trabajar con el ganado, yo administré allá una finca de ganado de 100 animales, 90, 100 animales. Allá fue donde yo aprendí a conseguir la platica y a vivir allá. Bueno, hablemos de sus padres, cuéntenos de ellos, de pronto hoy en día todavía viven. No, mi papá murió va a ser 14 años. Mi mamá todavía vive muy enfermita, pero todavía está la viejita dando guerra. Bueno, desde pequeño, ¿qué le inculcaban ellos? ¿Cuáles eran esos valores que siempre predominaban ahí en su familia? Pues no, lo que más ellos nos inculcaban, pues lo que más los viejos nos enseñaron fue a trabajar. Desde chiquiticos fue el trabajo y el ser honrados. Pues nosotros nunca en la vida podemos decir que mi papá nos enseñó que coja esto ya, mi hijo, vaya, coja esto ya, nunca. No. Allá a la casa, pues cuando yo estudiaba no me podía llegar uno con un color o un lápiz que no fuera de uno porque había un problema grandísimo. Bueno, hablamos de esa infancia, digamos, cuando estuvo en la escuela, ¿cómo fue eso? La escuela me tocó poquito, no más un añito. No más un añito, se estudió en La Onda y no más. ¿Y le gustaba o no? Sí, claro, bueno estudiar, pero no hubo la forma. No tuvo esa oportunidad. No tuve esa oportunidad de haber estudiado muchos años, no. Bueno, o sea que esa infancia fue mucho de juegos, de estar con amigos, o vecinos, o qué. ¿Cómo pues fue más se jugaba, pero en las mangas, pero ahí con los vecinitos así, pero no, pues así con mucho no. Más que todo a uno en esas épocas era trabajar. Trabajar, ¿cierto? La infancia ya pues sí fue, ya pues cuando estábamos más grandecitos, sí, de equipo de fútbol salíamos a jugar fútbol, por todo esto jugábamos fútbol, pero la infancia pues era como en la escuela, eso fue poquito.
Bueno, ¿cómo fue ese tema del conflicto? Digamos, ¿de qué manera lo afectó a usted, a su familia? ¿De pronto tuvieron que desplazarse desde allí? Sí, claro, allá no, pues a nosotros llegaron pues, cuando se generó la violencia por acá. Comenzaron pues las muertes selectivas y uno decía, no, nosotros no tenemos nada que ver en esto y nosotros nos quedamos tranquilos. Hasta que nos mataron un hermano y ya vimos que la cosa era en serio y nos tocó desplazarnos. ¿Eso más o menos en qué año fue, don Oscar? Eso fue en el 98. Bueno, ¿y hasta dónde llegaron? ¿Para dónde se desplazaron? Pues ya nos desplazamos ya, pero por acá para afuera y ya pues muy resguardado, no podíamos ni casi salir al pueblo. Siempre con mucho miedo. Sí. Hubo mucho miedo, mucha zozobra, hubo que dejar la tierrita, la casa, todo hubo que dejarlo por allá. Porque pues estábamos como bichados, eran los de ese lado de allá, de los lados de la onda. Los de por acá para afuera pues ya no fue tanto, pero sí mataron mucho amigo, mucho conocido. ¿Qué edad tenía usted en ese entonces más o menos, cuando le tocó venirse? Tenía para unos 25, 26 años. Bueno, ¿y cómo ha sido regresar a la onda? ¿Cómo ha sido nuevamente volver a la onda ya que ya vive nuevamente en la vereda? ¿Cómo ha sido eso? El regreso a la onda fue complejo, fue duro. Nos tocó pues, a los que volvimos a regresar nos tocó casi de cuenta de nosotros. Nosotros comenzamos a hacer trochas, a hacer caminos y comenzamos por a cortar maderita para ir sobreviviendo. Ya de tanto rogarle a las alcaldías, pues entramos en un programa, nos hicieron las viviendas y gracias a eso pues ya pues volvieron a poner la luz y todo y podemos volver a vivir en la onda. Pero si hubiera sido de cuenta de nosotros, tal vez no hubiéramos sido capaz de volver a vivir en la onda. Bueno, y hoy en día, ¿cómo es la vida ya? ¿Es igual que antes o ya es diferente? ¿Todo cambia? Todo cambia porque, pues digamos, uno primero ha tenido de qué subsistir. Y pues ahora hay algo de qué subsistir, pero igual tiene que salir a jornalear o a trabajar acá afuera. ¿Y más o menos cuántas personas están viviendo allá? Pues por algunas 12, 15 personas estamos viviendo allá. ¿Y usted qué cree, don Oscar? ¿De pronto considera que obviamente de pronto la población puede aumentar, que lleguen nuevas personas, nuevas familias? ¿O qué? ¿Cómo ve esa situación allá en esa vereda? Pues yo veo la situación que si no hay una inversión de una alcaldía pues, o del gobierno, unos proyectos productivos que la gente pueda subsistir, lo veo que antes más bien se merma la gente. Bueno, ¿y usted tiene ese amor por su vereda? ¿Le gusta? A mí, yo me baño mucho allá. Y yo pues, en este momento estoy viviendo allá, pero sí veo la situación hay veces dura, las alcaldías hay veces, la del Carmen, nos ha tenido un poquito pues como abandonados en el tema de la vía ahora últimamente, nos dieron una manito, pero ha sido como más bien suave. Bueno, y digamos en el tema también de la economía, de pronto allá esos trabajos para esas personas, para satisfacer sus necesidades, ¿hay donde laborar o sí, qué? hay donde laborar, lo que necesita es inversión, necesita son proyectos ayuden de gran impacto para volver la gente a arrancar. Bueno, don Oscar, ya conociendo un poco de esta historia de la onda, conocer cómo ha sido nuevamente volver hasta allá, ¿cierto? Háblenos de pronto de esa vida laboral que usted tuvo antes de llegar hasta este sitio, de empezar a desempeñar el cargo de administrador acá como tal en la carpintería. Cuéntenos qué ha realizado antes. No, yo cuando pues ya después de salir de la onda me tocó venir y me fue pues a ordeñar, porque fue lo único que yo aprendí por aquí, fue ordeñar ganado. Yo ya que me metí fue en las lecherías. Y de pronto ya me cansé de las lecherías y me agarré a jornalear por ahí, en una y en otro lado. Hasta que me dijo el primo mío, no, me va a ayudar aquí. Y pues hermano, yo le hago lo que sea y ahí estoy aprendiendo, todos los días se aprende más. Sí. Bueno, ¿y le gusta también el tema de la carpintería, me imagino? Pues me gusta el tema de la carpintería, lo que pasa es que no he tenido como tiempo de pegarme al carpintero a mirar ahí cómo es la cosa, porque aquí llega uno y es que esto allí, que venga, que vaya allá, entonces no. Pero sí lo de la madera me gusta, a mí me ha gustado lo de la madera bastante y hombre, pues aquí he aprendido a manejar pues lo que es esos aparatos, digamos las circulares, la canteadora y las medidas de la madera, pues hombre, sí hemos ido aprendiendo. Bueno, Oscar, antes de conocer un poco más de esa labor que tiene como administrador, hablemos de pronto de un cargo o de una labor que usted tuvo que hacer antes, que fue el tema de arriero, ¿cierto? Así se dice, así es. Cuéntenos un poco como de ese trabajo que tenía que hacer. ¿Era duro? No, sí, yo pues, he sido arriero desde que tenía por ahí 5 años, le ayudaba al abuelo mío a arriar y en todos los ires y venir de la vida, pues siempre se ha encontrado uno con la arriería. Sí. Y ya me ha tocado mucho arriar madera, ahora en la onda se movió mucha madera,
la cuestión de las casas. Yo fui uno de los que tenía las bestias y casa que hubiera que mover lejito el material, ahí estaba Oscar, que era el que las movía. Y todavía pues por ahí resultan marañitas para uno hacer en las bestias y todavía trae uno las bestias y todavía se pega uno a arriar. Bueno, televidentes, nuevamente les recuerdo que estoy con don Oscar, él es el administrador de Techos y Maderas del Calidosito de Oriente, que se encuentra ubicado acá en nuestro municipio de La Unión. Estamos conociendo mucho más de esta idea de negocio, conociendo más de esos servicios y productos, por supuesto, que le ofrecen a toda la comunidad unitense. Ya saben, nuestras redes sociales para que no se pierdan el programa Así Somos. En YouTube nos encuentran como Canal 8 de La Unión, en Facebook como CNT La Unión El Día, y también si usted quiere hacer parte de nuestro programa o quiere conocer mucho más de nosotros, nos pueden escribir a nuestro número de WhatsApp 319-230-5598. Don Oscar, hablemos de esa llegada a este sitio. ¿Hace cuánto tiempo está trabajando acá? Hace por ahí 14 meses, 16 meses, ya que estoy trabajando acá. ¿Y qué tal? ¿Cómo le pareció este trabajo? Pues para los trabajos que uno ha tenido, pues un trabajo suave. Pues igual es un trabajo donde está uno esclavo ahí de diario, pero a uno sí le ha tocado trabajos más duros. Bueno, en el monte se trabajaba más duro, en la riería, con el ganado. En el agua le toca a uno, pues aquí gracias a Dios no me moja uno. Ni le da tanto el sol uno en la espalda. ¿Le gusta lo que hace, lo sí, que está haciendo hoy en día? Me gusta, ¿para qué? Yo antes llego mi amaño. Bueno, don Oscar, cuéntenos en sí, ¿qué tiene que hacer como administrador? ¿De qué tiene que estar a cargo o estar pendiente de los trabajadores, de todas las personas que trabajan acá? Sí, digamos aquí cuando hay trabajadores, pues bueno, que hay que hacer una telera, uno tiene que estar, que me la haga de esta medida, que llega un tipo que necesito unos varillones, tiene que estar uno allá, bueno, que hay que sacarlos en esto y en esto, pues está pendiente uno de la madera que se va a despachar, o el cliente en sí, despachar uno el cliente o atenderlo como él se merece o como necesita la madera. Así es. Bueno, y aparte de eso, usted también de pronto realiza otras labores pues alternas, ayuda a otras cositas, ¿cierto? Sí, claro, a mí lo que me toque, si es aquí o es en el monte, que resulta un bosque que quiera cortarlo, bueno, también me voy a cortarlo y así. ¿Y qué tan difícil ha sido aprender a manejar todas esas máquinas? No ha sido difícil, pero son cosas de mucho cuidado. Igual ya me he descornado los dedos, por ahí le he puesto bastante los dedos a esas máquinas. Ya he probado lo que es un disco y una canteadora que le lleve un pedazo de dedo a uno. Bueno, don Oscar, hablemos del tema, digamos, de la convivencia con los empleados. ¿Es bueno? Sí, ha sido bueno. ¿Para qué? Aquí los empleados, pues hombre, con los que hemos trabajado han sido buenos, con los carpinteros la hemos ido muy bien y hemos estado pues bregando a atender a la gente lo mejor que se puede. Bueno, don Oscar, hablemos de esos servicios que le pueden ofrecer a la comunidad unitense para que las personas conozcan mucho más, y usted como administrador obviamente hacerles esa invitación para que lleguen hasta acá, hasta el punto, y por supuesto puedan ser atendidos de la mejor manera y se vayan satisfechos con lo que necesitan, ¿cierto? En el tema de maderas y carpintería. Pues hombre, aquí no se maneja madera pues digamos en lo que es maderas muy finas, no, pero aquí la especialidad de nosotros es el pino ciprés y el pino pátula pues para lo que es construcción, pues así como para formaleta. La otra madera no ha sido mucho lo que tenemos, pero sí los invito, tenemos maderita sobredimensionada, la madera que necesiten, el árbol que la necesiten. Tenemos, aparte de eso, tenemos estacones, tenemos vara para hortensia, tenemos guaudas, sí, toda la maderita que se necesiten, pero en maderas finas, pues no hemos traído pues demasiado, ¿no? Ha sido falta como invertirle un poquitico más al negocio en maderas finas del todo. Pero esa es la idea, crecer más, ¿cierto? Sí. También el tema de los techos rústicos. Y de los techos rústicos se ha trabajado bastante y se han hecho varios techitos, y pues la especialidad del patrón mío son los techos. Bueno, y además de eso, también para esas personas que necesitan en el tema de la carpintería, ¿cierto? Una cocina integral, lo que requieran. También tenemos ahí el señor que está con la carpintería. Trabaja muy bien, es muy formal, muy amable. Bien pueda, vengan y coticen, que el preciosito les dan buenos precios. Sí, bueno, eso está muy bien, don Oscar. Bueno, don Oscar, también tengo entendido que en esa amplia vida laboral que ha tenido, en todas esas labores que ha podido desempeñar a lo largo de su vida, también fue el tema de aserrador, ¿cierto? Y en ese entonces no existía en las maquinarias el tema de los motores, era con el tema de los serruchos manual. Entonces, háblanos un poquito más de ese tema. Bueno, en esas épocas no era como ahora, que ahora es una máquina, usted coge una máquina
y coge un palo y lo disminuye en 1 hora o en 2. En la época era con un serrucho que era manual, que era un entable, era alto, entonces era cerrando uno arriba y otro abajo y dele y a cierra hasta acá las tablitas. A mí no me tocó mucho, pero mi papá toda la vida pues nos levantó, fue a punto de maderitas y que ellos se acerraban. Y eso se tumbaba, era con un hacha, eso se demoraba 1 hora tumbando un palo, lo que ahora demora 5 minutos con una motosierra. Y eso ya tumbaban un palo y demoraba 2, 3 días para sacarlo en tablitas, en maderitas, y ahora un aserrador coge con una máquina y eso en media hora le sacó 10, 15 rastras. En ese tiempo sacar 10, 15 rastras, 1 semana o 2. Sí, tardaban bastante tiempo. Tardaban bastante tiempo, porque si era uno a pasar un serrucho a mano ahí por un palo bien grueso y si era más compleja la vida, y para uno tumbarlo con una chita, por allá usted volele hacha y volele hacha hasta que lo tumbaban. En cambio ahora con una máquina, pues en el tiempo no eran los motores, la verdad, todo era manual. Digamos, más o menos ¿hace cuánto tiempo llegó el tema de todo el tema de los motores y ya dejaron el tema manual a un lado? Pues eso ya fue después del desplazamiento, porque hasta el desplazamiento, cuando nos desplazamos para en el 96, 97, todavía se sacaba madera así con serrucho. Bueno, digamos hoy en día que es con el tema de maquinaria, de pronto también se hace un poco difícil talar, ¿o no? No, es mucho más fácil, porque usted para talar un árbol con una motosierra, eso es de una. En ese tiempo era con un hacha, no digo que con un hacha era muy complejo. Ok, bueno, don Oscar, muchas gracias por regalarnos esta entrevista, gracias por contarnos de esa labor que desempeña acá como administrador y pues muchos éxitos, por supuesto, en su trabajo y también como tal en esta carpintería y en el depósito de madera. Muchas gracias. Bueno, televidentes, y recuerden nuestras redes sociales para que no se pierdan nuestro programa. Ya saben, en YouTube nos encuentran como Canal 8 de la Unión, en Facebook como CNT La Unión al Día, y también nuestro número de WhatsApp 319-230-5598. El tema del día de hoy espero y haya sido de bastante interés para cada uno de ustedes. Recuerden los servicios que ofrecen acá en Techos y Maderas, el Calidosito de Oriente. Además de eso, están ubicados por el barrio Los Urreas, por supuesto, para que vengan y los visiten y puedan cotizar todo aquello que necesiten. Ya saben, el programa se realiza gracias al apoyo de la Corporación de Televisión Comunitaria de la Unión. Hoy los acompañó Tatiana Osorio y nos vemos en un próximo programa.